Los nombres de las víctimas que pude encontrar son Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, María de Jesús González, Margarita, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez y María Muñoz. Pero además de estas víctimas, mató a 10 mujeres antes de ser detenido por las autoridades. No, o sea, mató a otras 10. Perdón, no sé si me di a entender. Y su última víctima en este periodo fue Murcia Gallardo. Y para esta víctima sí pudieron encontrar testigos dispuestos a hablar de lo que habían visto, porque hasta ahora mucha gente había tenido miedo de hablar y de que algo les pasara si es que pues, acusaban a Francisco de los crímenes. O sea, tenían mucho miedo de que los buscara y los atacara, y a través de ese miedo es como silenciaba a estos testigos, incluyendo a una sobreviviente que no habló hasta este punto. Y en 1988 fue sentenciado a 20 años en prisión. Que esta sentencia es muy rara para los tiempos de hoy, pero es aún más rara para esta época, porque en este entonces pues, el castigo para este tipo de delitos era la pena de muerte. Su encarcelamiento tomó lugar en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Esta institución, sin embargo, no fue construida para ser una prisión. Era un fuerte que estaba diseñado para proteger contra ataques de piratas, ya que Veracruz era un puerto comercial muy importante entre España y México, pues antes. Pero luego fue convertida en prisión y era un lugar horrible. Obviamente no estaba diseñada para tener a humanos encerrados. Se inundaba constantemente pues, con las lluvias, cuando subía la marea, y pues, los prisioneros tenían que caminar entre agua, que obviamente estaba sucia de excrementos y pues, de comida y de todo lo que se puedan imaginar. Y por eso muchos de los prisioneros contraían varias enfermedades. Pero en 1904, el presidente de este entonces, que era Porfirio Díaz, decidió liberar a varios prisioneros políticos que tenían encerrados en esta prisión, porque él tenía encima mucha presión política. Estamos hablando de 6 años antes de la revolución. Y para intentar calmar pues, este tema, esta presión política que tanto sentía, tomó esta acción, los iba a liberar. Pero en algún momento hubo un error burocrático y salió un asesino serial de San Juan, Ulúa. Obviamente estoy hablando de Francisco Guerrero. Contuvo su necesidad de matar algunos años, al parecer, y no fue hasta 1908 que mató a su siguiente y última víctima, una mujer de tercera edad con el nombre de Antonia. Pero en este asesinato cometió muchos errores. No sé si esperaba que la comunidad le tuviera el mismo miedo que le habían tenido en el pasado, pero hubo varios testigos. El primero fue José Inés Rodríguez. Él estaba sacando a sus vacas a pastear cerca del río Consulado cuando escuchó los gritos de una mujer y luego vio a Guerrero apuñalarla y luego casi decapitarla. Y otros testigos lo vieron intentando lavarse la sangre de su ropa después. Así que el 3 de junio de 1908 regresa a prisión por este crimen, pero esta vez ingresó a Lecumberri, el Palacio Negro. De esta prisión hablamos el jueves pasado en el episodio del Patreon. No se lo pierdan, únanse al Patreon, de verdad que les doy pues, mucho más contenido, muchos casos nuevos. Hoy, ahorita ya pueden escuchar 10 episodios si quieren. Entonces únanse, de verdad. Me están apoyando a mí mucho para seguir haciendo el podcast. Y si les gustan las historias, pues sí, les recomiendo que vayan a checar el Patreon. Pero bueno, regresando al caso. En algún punto de su internamiento aquí, lo sentenciaron a morir. Y no sé el año, pero sé que un 11 de julio se reportó que lo iban a fusilar en algún punto de las siguientes semanas. O sea, se escuchaba en el artículo como que iba a ser ya en muy poco tiempo, ya estaban a punto de hecho, en algún punto dice el artículo que se supone que lo iban a fusilar un fin de semana antes. Pero por alguna razón, esto nunca pasó. Y se murió en diciembre de 1910, a sus 70 años. La causa de muerte no se conoce, se reporta que fue una enfermedad, o sea que pudo haber sido una enfermedad o que pudo haber sido un accidente,
en la cárcel en el que se haya caído y se pegó en la cabeza, pero no hay ninguna causa oficial. Aunque normalmente se le atribuyen 18 víctimas, no podemos estar seguros de que no hubo más. Y probablemente nunca lo sabremos.